a todos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy traemos un vídeo sobre los misterios de el por qué Dios defiende a la nación de Israel. No se pierda este vídeo, que es muy interesante desde el punto de vista bíblico. Pero antes de seguir adelante, le ruego que visite nuestro canal en YouTube, Televisión Amistad. Suscríbete. Si estás viendo este vídeo en TikTok, no podemos emitirlo completo porque el tiempo es limitado en TikTok. Por ello deberás ir para verlo completo a el canal de YouTube Televisión Amistad. Y suscríbete. Ayúdanos a que este canal vaya hacia adelante. Amén. Muy bien, dicho todo esto, debemos hablar algunas cuestiones importantísimas de cara a la Biblia en cuanto a Israel. Porque hemos visto milagros, lo sabemos perfectamente. Yo he viajado muchas veces a Israel y en una de esos viajes hemos tenido a soldados que han luchado en la guerra, por ejemplo, de los 6 días, soldados judíos, que ya habían aceptado a Yeshua como el Mesías, y él nos contó los milagros que habían sucedido, cómo Dios defendió a los judíos cuando iban a luchar con el enemigo. Y podíamos hablar ampliamente de cómo Dios los ha defendido, pero el tema es del por qué Dios los ha defendido, ¿verdad? Porque hay mucha gente que posiblemente de esto se extraña porque dice, vamos a ver, ¿cómo Dios va a defender a Israel si ellos no han aceptado a Yeshua como el Mesías? Porque es cierto que la Biblia habla que cuando llegue el milenio y que reinará el Mesías, para nosotros es Jesús, para ellos todavía no lo creen, va a reinar sobre la tierra y que ahí sí será cuando Dios les va a defender. Pero antes de esa época, ¿cómo es posible? Bien, vamos a hablar de esto, muy interesante, porque todos estos milagros de cómo Dios les ha defendido y les va a seguir defendiendo es real. Ahora, la defensa no es totalmente todavía, ¿verdad? Llegará un momento que lo será, pero sí que Dios les está librando con suficiente fuerza como para que ellos nunca jamás sean echados de su país, porque así lo profetiza la Biblia. En cuanto al por qué Dios lo defiende, aún permaneciendo en incredulidad en cuanto a Jesús, pues mira, te voy a contar primero una experiencia tremendísima que tuve hace muchos años. Quiero decirles antes de nada que los gitanos hemos sufrido exactamente igual que los judíos en cuanto a persecuciones, en cuanto a discriminación, en cuanto a maltrato. Yo diría que los gitanos hemos estado por encima y seguimos siendo muy discriminados. Pero Dios también tuvo misericordia de nosotros. Así que cuando estoy hablando de Israel y de los judíos, también involucro ahí dentro al pueblo gitano, pese a que a muchos no le guste. Pero esta es la realidad, amigos y hermanos. En aquella ocasión, hace unos 38 años, un primo mío había fallecido y entonces había que ir al aeropuerto en Barcelona para recibir al difunto. Y yo traté de ir lo más rápido que pude porque los familiares estaban allí para recibir a mi primo que había fallecido, que venía de Mallorca. Y bueno, pues fui al aeropuerto, me perdí de lugar, pero yo creo que aquello fue propósito de Dios porque me encontré con unos jóvenes judíos. No tenían más de 20 años. Me atrajo esa valentía con que ellos estaban allí orando con sus filatelias y sentí un deseo ferviente en mi corazón de ir
y hablar con ellos. Ese amor que siempre los evangélicos hemos tenido por el pueblo de Israel, y al ser gitano, pues más todavía. Entonces me arrimé a ellos y comencé a hablar con ellos, ¿verdad? Y bueno, y en la conversación surgió el tema del Mesías, Jesús. Pero claro, ellos lo esperan, lo anhelan, ¿verdad? Y nosotros creemos que ya vino. Entonces, yo les dije que ya había venido, que era Jesús, y ellos entonces me preguntaron y me dijeron, bueno, y entonces, si nosotros no tenemos la verdad, eh, que bueno, que sí tienen en parte la verdad, porque tienen la Torá, pero el referente era la verdad completa, porque sin Yeshua, pues no está completo, porque es la otra parte. Entonces ellos me dijeron, si no tenemos la verdad, eh, ¿por qué Dios nos defiende? Porque sabemos que Dios nos ha defendido por los testimonios de los soldados. Y yo le dije, sí, Dios lo va a hacer, porque Dios prometió por amor a los padres que Israel sería defendido. Así que aquello les entusiasmó y yo estaba muy preocupado porque tenía que ir a recibir al difunto. Y entonces le dije, mire, es que vengo a recibir a un primo que ha fallecido y me tengo que marchar. Mire, si usted ve cómo estos jóvenes salieron detrás de mí diciendo, oiga, usted tiene que venir a Israel, tiene que hablar de esto. Tenían hambre, pero yo estaba muy nervioso y me fui. Entendí que en aquella ocasión fue un trato especial de Dios con mi vida, porque realmente los versículos de la Biblia salían a borbotones. Así que esta es una gran realidad. El motivo por el cual Dios les defiende son varios. Uno de ellos es que Dios prometió que los defendería por amor a los padres, a los mayores, y que Israel no sería nunca destruido. Sería castigado, pero no sería destruido. La otra parte, el por qué observamos que en este tiempo Dios los defiende y lo va a seguir defendiendo, es porque es cuando ya su castigo ha sido recibido. Y debemos decir en este sentido, como antes hemos dicho, que hay un paralelismo total, absoluto entre gitanos y judíos que explicaré ahora. Israel pasó el holocausto de una forma brutal, no solamente el holocausto, sino las persecuciones a lo largo de los siglos. En España tenemos multitud de persecuciones contra los judíos. En el 1391 hubo una masacre en toda España contra los judíos. Después, cuando llegaron las persecuciones de los reyes católicos permanentemente, después cuando la limpieza de sangre, bueno, y así seguimos hasta llegar al holocausto. Así que habían pagado ya su pecado y por lo tanto el perdón como nación les venía directamente de Dios. Por eso Israel fue restablecido aún sin aceptar a Jesús como el Mesías, porque habían pagado su castigo. Ciertamente el castigo de Dios, pongan atención a esto, no era el holocausto. Atención, el castigo de Dios no era la destrucción, la maldad, la cosa tan horrorosa que se cometieron contra ellos. Ese no era el castigo. Porque Dios dice en el Antiguo Testamento que porque las naciones se sobrepasaron en el castigo contra Israel, Dios dijo que no iba a perdonar a esas naciones. Así que no era la voluntad de Dios ese castigo. El castigo de Dios para Israel, que incluía a los gitanos, era el ser errantes de un lugar a otro. Ahora, como consecuencia de de Dios quitar el respaldo a Israel por la rebeldía, entonces lo que sucedió es que el enemigo vino a atacar y a tratar de destruir. Pero no es que Dios mandara el holocausto,
ni todas esas cosas horribles, ni contra judíos, ni contra gitanos, ni contra nadie. Eso era una estrategia del enemigo de Satanás para tratar de aniquilarlos, pero que no pudo, gracias a Dios. Así que quería decir que en cuanto a la restauración de Israel, sucede en el 1948, con una cantidad de victorias que Dios les da, porque Israel no tenía ejército, y realmente hay milagros ahí que se cuentan en algunos vídeos en la historia de cómo Dios le defendió. Por otra parte, tenemos al pueblo gitano que a partir del 1950 encuentran a Jesús como el Mesías y comienza a haber una restauración total y absoluta a nivel mundial. Y pongan atención que esto es muy interesante. ¿Dónde comienza esa restauración en los gitanos? Bien, estaba profetizado en la Biblia y hay que hablar muy ampliamente de eso, pero ya lo hice en el libro Gitanos, Tribus Perdidas de Israel, que la restauración de la casa de Israel, no de la casa de Judá, que son los judíos, sino de la casa de Israel, tendría que salir de aquellos huesos secos que salían del holocausto. ¿Y sabe usted quién fueron los primeros convertidos que se entregaron a Yeshua? Fueron los gitanos, la familia Amán, que salieron de los campos de concentración nazi. Clement Le Cosset, cuando va a predicar a diferentes gitanos en aquella época, en diferentes naciones, fue a predicar especialmente a aquellos gitanos que habían salido de los campos de concentración, los que habían quedado. Ahí estaba teniendo cumplimiento esa profecía de Ezequiel 37 de una restauración espiritual, porque ahí, en el capítulo 37 de Ezequiel, hay dos restauraciones. Una restauración física para los judíos en cuanto a la nación de Israel, y la otra, una restauración espiritual que correspondía a la casa de Israel. Al final, todavía falta un tiempo, toda la nación de Israel va a aceptar a Jesús porque está escrito en Romanos, está escrito con mucha claridad, y también en Zacarías capítulo 14 y otras partes de la escritura. Es cierto que los judíos ahora no conocen a Jesús como Mesías, no todos. Hay una parte muy importante de los judíos que sí lo han recibido. Más de 300.000 judíos en el mundo han recibido a Jesús como el Mesías, pero Israel no lo ha recibido como nación. Pero llegará el momento que será. Pero quiero que sepan que sea como sea, Dios ha dicho que defenderá a Israel y que ya nunca jamás volverá a echarlos de su nación. ¿Por qué? Porque la restauración ha venido directamente de Dios. Fue Dios quien hizo ese milagro, y que Dios ha dicho en su palabra que cuando ellos volvieran habitarían seguros, a pesar de que el mundo está contra ellos. Yo les pido a todos ustedes, en el amor del Señor, que oren permanentemente por Israel. Israel no tiene mejores amigos que los evangélicos. Esto fue declarado por el presidente Netanyahu. No tiene otros amigos mejores y tenemos que orar por ellos, porque la profecía del Señor se cumplió, se cumple y se cumplirá. Así que estamos seguros en lo que Dios ha dicho. Que Dios les bendiga.